Esta semana en Bienestar Basado en la Evidencia vamos a ver si bajar de peso es afectado por la hora a la que usted come, si saltarse el desayuno es o no un problema, si comer inmediatamente antes de acostarse le está haciendo daño, si es eso lo que no permite que usted baje de peso y todos los componentes genéticos, ambientales y de lo que yo llamo los cronotipos, cómo todo esto juega junto para que usted determine si puede tener una composición corporal normal. Es información bien interesante, con toda la evidencia que lo soporta. Disfruten el episodio. Aquí estoy cumplido para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia. Hemos venido indagando qué pasa con el peso, cómo se puede bajar de peso y tal vez lo más importante es la identificación de los factores que llevan a que se fracase en esa empresa de tratar de bajar de peso. Hay un estudio bien interesante publicado en el New England Journal of Medicine en 1998 que identificó que el 80% de las personas que entran en un plan para perder peso fracasan en esta tarea. Únicamente el 20% son exitosos. Esto ha puesto a pensar a los investigadores qué será lo que diferencia los que fracasan de los que son exitosos. Y la mayoría de estudios se habían venido enfocando en el tipo de dieta, tratando de comparar unas dietas con otras, también los niveles de ejercicio que los individuos llevan a cabo, así como la presencia de factores emocionales que pueden afectar el peso. Y todo esto es cierto. Claramente la disminución de peso es multifactorial y no se le puede atribuir a una sola cosa. Sin embargo, hay un tema que no ha sido tratado tanto y que está adquiriendo cada vez más importancia, y es el momento en el cual usted come durante el día. Esa variable parece ser importante, y esto ha sido publicado en la revista Physiology and Behavior en el año 2014 por el doctor Garaluet. Y ellos hicieron un estudio en el cual identificaron que las personas que comen el almuerzo tarde, es decir, después de las 3 de la tarde, tuvieron mayor dificultad para bajar de peso comparados con los que almorzaban alrededor de la 1 de la tarde. Por otra parte, Jakubowicz en el año 2013 en la revista Obesity hizo un experimento también muy interesante, y es que asignó un grupo a una estrategia de tener un desayuno pequeño y una cena grande, y a otro grupo le hizo lo contrario, los puso a tener un desayuno grande y una cena pequeña. Y encontró que el grupo que tenía la cena grande y el desayuno pequeño le iba peor cuando trataba de bajar de peso, tenía gran dificultad en la disminución de peso. Esto empezó a poner de manifiesto que había que ponerle cuidado no solo a la cantidad que usted come, sino en qué momento lo come. Y de hecho, se ha investigado aún más y se ha encontrado que hay algunos factores genéticos con polimorfismos y algunas variantes genéticas que contribuyen y vuelven aún más complicado este tema. Hay una relación entre los genes que regulan el ciclo circadiano y la efectividad de la pérdida de peso, y esto fue identificado en una publicación en el International Journal of Obesity en el año 2012. Entonces vemos que hay varios factores que están interactuando, y el momento en que usted come resulta siendo una variable que hay que tener en cuenta si usted quiere controlar su peso, especialmente si se le está dificultando a pesar de que está haciendo las otras cosas bien. Hay un estudio que fue el que disparó como este interés por el momento en que usted come, fue hecho en animales, fue hecho en ratones por un doctor Turek, y se dieron cuenta que cuando se alimentaban estos ratones en dos grupos, a ambos les daban dietas altas en grasa. Se observó que los que subían más de peso eran los que les daban la alimentación más tarde, o sea, más cercana al momento en que se dormían.
Esto trató de extrapolarse a humanos y hay un estudio importante en España con 420 personas que sufrían de obesidad. Ellos fueron clasificados de acuerdo a la hora en la que tomaban el almuerzo y se dieron cuenta que después de las 3 de la tarde, las personas que tomaban el almuerzo después de las 3 de la tarde, tenían mayor problema y mayor dificultad para perder el peso. Y se dieron cuenta también que en este grupo que almorzaba tarde, se encontraba una variante genética del gen CLOCK que está directamente relacionado con el ciclo circadiano, que se expresaba de una manera distinta. Entonces, aparentemente hay una relación entre el ciclo circadiano determinado genéticamente, la ingesta de alimentos a horas tardías durante el día y el riesgo de obesidad. Esto se vio y se empezó a hacer más evidente en varios estudios y se trató de ver si eso seguía siendo cierto en la población clásica de obesidad, que es la que es sometida a cirugía bariátrica. Se dieron cuenta que las personas que tienen este tipo de cirugía se pueden clasificar en tres grupos: los que responden muy bien, los que responden bien al comienzo, pero después dejan de responder y ganan el peso que habían perdido, y los que nunca realmente bajan de una manera significativa de peso. Esto lo definieron como menos de 40% de disminución de peso y después tendían lentamente a ganar el peso. Lo que se dieron cuenta es que únicamente el grupo de los que no respondían inicialmente, únicamente ese grupo se vio con una alta prevalencia de tomar el almuerzo tarde, y eso fue un predictor único para la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica. O sea, sí es una variable importante en el contexto de la obesidad. Aún más curioso es que se vio que en el grupo de los que no respondían a la cirugía bariátrica, más del 70% pertenecían a los que podrían considerarse que comen almuerzo tarde. O sea, la mayoría estaban en ese grupo. O sea, sí hay algo allí. Más estudios se han venido haciendo y hay un poquito más de detalle de por qué esto está sucediendo. Entonces, hablemos un poco de cómo el comer tarde o cómo el alterar el horario de las comidas puede tener efectos sobre el metabolismo. Hay un experimento clínico aleatorizado en 32 mujeres jóvenes que las pusieron a almorzar a la 1:30 de la tarde versus a las 4:30 de la tarde con comidas estandarizadas. O sea, los dos grupos comían esencialmente lo mismo, lo único que cambiaba era la hora a la que comían el almuerzo, y se vio que en el grupo que comía después de las 4:30 de la tarde había una disminución en la tolerancia a la glucosa, lo cual los pone en riesgo de síndrome metabólico y diabetes. También disminuía la tasa metabólica basal, disminuía la tasa de oxidación de carbohidratos y se amortiguaba la respuesta al colesterol, algo parecido a lo que pasa en los estados inflamatorios. Entonces, esto nos confirma que el comer el almuerzo tarde se asocia con alteraciones metabólicas importantes. Hubo otro experimento crossover en el cual ponen a las personas durante un periodo de tiempo a tomar el almuerzo temprano y después las ponen a tomar el almuerzo tarde y comparan en el mismo individuo lo que pasó antes y después. Y lo que vieron es que había un cambio en el microbioma de la saliva, en la diversidad del microbioma de la saliva, muy parecida a lo que se encuentra en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todos sabemos que la obesidad es un problema inflamatorio crónico y esto parece ser explicado parcialmente por el momento en que se toman las comidas. En este caso, lo que más llama la atención es que almorzar muy tarde claramente no solo causa cambios metabólicos, sino que genera una respuesta inflamatoria anormal. Ahora necesitamos saber si este tiempo en que la gente toma los alimentos tiene alguna correlación genética, o esto es simplemente ambiental, que usted toma la decisión por circunstancias de la vida de tomar el almuerzo tarde o de desayunar temprano. Y el primer estudio que se hizo, que fue positivo, estudió el gen PLIN1. Este gen es un candidato para obesidad
porque se asocia con la codificación de proteínas capaces de inhibir la lipólisis al disminuir la expresión de la lipasa hormonosensible, y a su vez se vio que los que eran homocigotos, que expresaban muchísimo esta variante del gen, estaban más afectados por comer el almuerzo tarde que los heterocigotos. ¿Esto qué significa? Que no todo el mundo que comía tarde se afectaba de la misma manera. Únicamente en este estudio, los que exhibían esa variante de ese gen eran más susceptibles. Y eso explica por qué hay gente que dice, no, pues yo toda la vida he comido tardísimo y míreme, yo soy flaquísimo, a mí no me afecta. Es probable que usted no tenga la variante genética que lo pone en riesgo. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, nosotros no sabemos qué polimorfismos tenemos y podemos eventualmente pertenecer sin saberlo al grupo que más se afecta con estos cambios en la dieta o en la forma en que comemos, o sea que la genética sí importa. El otro gen que se ha estudiado es el del receptor de melatonina, y de eso voy a hablar en un momento porque tiene aún más importancia que el gen que acabo de mencionar al comienzo. Hablemos de la comida tarde, que es la que más he mencionado hasta el momento. Los estudios muestran que comer tarde en la noche se asocia definitivamente con obesidad, con dislipidemia, con hiperglicemia y también con síndrome metabólico. Esto fue demostrado por Xiao en el International Journal of Obesity en el año 2019, y se vio que los trabajadores nocturnos, esto se ha hecho principalmente en enfermeras, tienen un mayor riesgo de diabetes mellitus. Esto fue demostrado en múltiples ocasiones, pero el estudio más importante lo publicó el doctor Matson en el año 2014. Hay un experimento clínico aleatorizado controlado en el cual durante 12 semanas a mujeres con sobrepeso y con obesidad les dieron dietas isocalóricas, o sea, ni hipercalóricas ni hipocalóricas, y se vio que el grupo que comía tarde tenía mayor resistencia a la insulina, y esto está de acuerdo con los estudios que mencionaba al comienzo, que muestran que hay una intolerancia a la glucosa cuando se come tarde, después de las 4 de la tarde, el almuerzo, ¿no? Es interesante ver que en Japón se estudió una cohorte de 61,000 personas y se vio que nuevamente el comer tarde se asociaba con hiperglicemia. ¿Por qué ocurre esto? Lo que más se ha enfatizado es que esto tiene que ver con la melatonina. La melatonina es la señal que tiene el cuerpo de que hay una noche biológica, de que ya se viene la noche y ya empiezan a ocurrir unos cambios fisiológicos dentro del ciclo circadiano, y parece la melatonina estar involucrada en esa intolerancia a la glucosa. Hay un experimento en 40 mujeres que estaban en sobrepeso, les dieron 5 miligramos de melatonina a un grupo y al otro grupo no le dieron nada, y se vio que el grupo con melatonina, que comía 2 horas y media antes de irse a dormir, tenía unos niveles de azúcar más altos. O sea, se empezó a identificar dónde está el problema. No es únicamente la hora a la que usted coma, sino que coincida la hora en que usted come con el momento en que la melatonina está alta. Esa combinación de comer con melatonina alta es la que se está asociando a hiperglicemia y a alteración en el peso corporal. Hay que recordar que la melatonina aumenta más o menos 30 minutos antes de que usted se deba ir a dormir, como que fisiológicamente su cuerpo le avisa que debe irse a dormir, no necesariamente la hora a la que se va a dormir. Porque lo que todos hemos experimentado es que usted tiene un poquito de sueño, debería acostarse, pero no se acuesta. Sigue despierto, la melatonina está alta, usted dice, bueno, vamos a ver a la nevera qué hay, come, y esa es la combinación satánica de melatonina con comer tarde, y esas dos son las que van a alterar su metabolismo. Lo que se ha identificado, como mencionaba anteriormente, es que está directamente involucrado el gen del receptor de melatonina como factor de riesgo para diabetes. Y lo que se ve es que únicamente los que comen tarde están
en ese riesgo de que por tener esa variante genética del receptor de melatonina usted termine con diabetes. O sea, las personas que tienen esa variante genética del gen de melatonina deberían abstenerse de comer tarde. Lo difícil es saber si usted tiene o no esa variante. Sin embargo, se ha observado que esa variante de gen de melatonina la tiene más o menos el 49% de las personas caucásicas. Y eso podría explicar en parte por qué las tasas de obesidad son más altas en la población caucásica comparado con otros sitios del mundo, como en los países orientales o inclusive en Latinoamérica. Es importante también reconocer algo aquí, y es que el reloj común y corriente, la hora 6 de la tarde, 7 de la noche, ese reloj es convencional, es una convención que tenemos los seres humanos para básicamente cuadrar las agendas. Sin embargo, el reloj que nos rige es el reloj biológico, y esa hora biológica está determinada por los niveles de melatonina. Hay una variación individual y no todo el mundo tiene los picos de melatonina a la misma hora. No todo el mundo empieza a aumentar su melatonina exactamente a la misma hora. Se ha podido clasificar en tres grupos a la población. El grupo de los que tienen un comienzo temprano del pico de melatonina, que ocurre más o menos a las 7 de la noche, un grupo intermedio que ocurre más o menos a las 10 de la noche y otro grupo tardío que ocurre más o menos a la 1 de la mañana. Y esto hay una gran variación individual, interindividual de casi 10 horas entre los tres grupos. Esto es muy interesante porque, y todos lo hemos visto, hay gente que no le coge el sueño, hay gente que se va a dormir a las 2 de la mañana, ¿no? Para mí, yo creo que pertenezco al primer grupo porque yo desde las 7 de la noche ya estoy que me voy a dormir. Y esto claramente me pone a mí de manifiesto que yo, al pertenecer a ese grupo, mis niveles de melatonina seguramente son altos alrededor de esa hora y en mi caso particular probablemente no sea una buena idea estar comiendo a las 7, 8 de la noche. Pero eso no es para todo el mundo, porque si usted pertenece al grupo tardío, en que su melatonina empieza a aumentar a la 1 de la mañana, probablemente si usted come a las 7 de la noche todavía es temprano para usted, pero para mí no. Entonces hay que hacer como un trabajo de autoexamen y mirar usted a qué grupo pertenece. Sin necesidad de medirle las variaciones genéticas de su gen de melatonina, usted sí más o menos se da cuenta a qué horas le empieza a dar sueño y sus funciones mentales empiezan a decaer y es mejor que se vaya a dormir. Afortunado o desafortunadamente, nosotros tenemos la posibilidad de modificar comportamientos independientemente de lo que esté pasando con nuestro reloj biológico. ¿A qué me refiero con eso? Si usted tiene que trabajar hasta tarde, usted no dice, no, yo soy del grupo temprano, yo ya no puedo trabajar, me voy a dormir. Usted puede seguir trabajando. O sea que usted no necesariamente se va a ir a la cama a las 7 de la noche porque tenga ese cronotipo. Usted podría irse más tarde. Lo importante es que usted identifique a qué grupo pertenece y adecue su última comida un poco a ese cronotipo que acabo de mencionar. Usted mismo se examina y mira, lo más probable es que yo sea de los tempranos, de los intermedios o de los tardíos. Eso es como una buena forma de hacerlo. Ahora, en lo que llevamos hasta ahora, entonces vemos que tanto la genética como el cronotipo son importantes cuando se combinan con la hora en que usted come. Los tres factores son importantes. Eso explica por qué hay gente que puede comer tarde y no le pasa nada, porque probablemente ellos o tenían una variante genética que no los ubicaba en el grupo de riesgo, o simplemente su cronotipo era de los tardíos y usted no tenía los niveles de melatonina altos, entonces usted estaba tranquilo. Lo que hay que evitar es que coincida el nivel alto de melatonina con la comida que usted consume por la noche. Esa es como la idea central de todos estos estudios. McGill en el American Journal of Clinical Nutrition estudió estudiantes universitarios y se dio cuenta que hay una variabilidad de más o menos 10 horas entre todos los individuos con respecto a los niveles de melatonina. Y ellos hicieron algo muy importante y es que identificaron cuál era dentro del día, dentro del tiempo que la persona está despierta, identificaron la hora en la cual se habían consumido la mitad de las calorías del día. Y ese punto en el cual se consumían hasta la mitad de las calorías del día se registró para cada una de las personas
y se dieron cuenta que cuando el punto en el cual la gente había consumido la mitad de las calorías estaba 8 horas antes de que hubiera el comienzo del pico de melatonina, que lo medían en un laboratorio, esas personas eran más delgadas y no sufrían de obesidad. Por el contrario, cuando el punto de consumo de la mitad de las calorías estaba 4 horas antes del comienzo del pico de melatonina, o sea que comían más tarde, estos pacientes tenían problemas de obesidad y su grasa corporal estaba aumentada. Entonces es clarísima la relación que hay entre los niveles de melatonina y también, pues obviamente, el riesgo de obesidad. Esto es algo que ya se entiende y es así. Ahora, estar midiéndole melatonina a la gente, eso se puede medir en la saliva o se puede medir en la sangre. Eso solo se puede hacer en condiciones experimentales controladas, en las cuales se controla la temperatura, el nivel de luz. De hecho, eso es dificilísimo. Esto solo se hace en laboratorios. No lo podemos hacer todo el tiempo. Entonces nos toca tener alguna medida como que nos aproxime a esas medidas de laboratorio, y lo que se utiliza es mirar cuál es la relación que existe entre el consumo de la hora del consumo de la comida y el ciclo de estar despierto o estar dormido, ¿no? Se ha mostrado que comer durante las 2 horas o dentro de las 2 horas antes de irse a dormir aumenta 5 veces la probabilidad de ser obeso. Esto es particularmente cierto en los que tienen el cronotipo temprano, porque se acerca el momento en el cual usted come y el momento en el cual empieza a aumentar la melatonina. En los que tienen el cronotipo temprano, en ellos el desayuno, cuando ellos desayunaban dentro de las 2 horas de haberse despertado, tenían menos probabilidad de ser obesos. Entonces, si usted pertenece a este grupo, se beneficia de tener un buen desayuno, y por lo menos para ese grupo es una buena idea tener un desayuno bueno. Los que comen tarde han mostrado que son más proclives a consumir comidas más grandes, y esto ya tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Entonces no es solo la hora en la que usted come, sino qué come y cuánto come. Entonces lo que se ve es que tienen más tendencia los que comen tarde a comer ultraprocesados. La historia natural son personas que llegan cansadas del trabajo, no quieren ponerse a cocinar, se ponen a ver televisión, sedentarios, y dicen, bueno, pidamos algo o comamos algo. Cuando comen algo, tratan de que sea rápido y que sea fácil de hacer, y pueden comer más ultraprocesados. Usualmente tienen el estrés del día y hay más como apetito emocional, por así decirlo. Llegan como para liberar ese estrés, comen más, y también se ha visto que en ese grupo es más prevalente el uso de alcohol. Entonces vemos que es una combinación de varios males, ¿no? Porque no se hace actividad física, se come más abundantemente, y además de eso, con un componente emocional y con un alto porcentaje de ultraprocesados. Entonces, dentro de eso, el comer tarde es apenas uno de los elementos, pero no es el único. Entonces, si usted va a comer tarde, por lo menos preocúpese que la calidad de lo que coma sea nutricionalmente adecuado en la calidad, y que la cantidad sea moderada. Nuevamente, el componente de la hora en que se come es importante, pero no es lo único importante. No se vayan a llevar la idea de que, bueno, ahora lo que voy a hacer es que no voy a comer por la noche, sino que voy a comer más tempranito y con eso ya me voy a adelgazar. Esto no es así. Esto es simplemente una estrategia, pero usted tiene que acompañarlo de todas las demás que hemos venido promulgando en este podcast. Digamos que el ejemplo extremo de la comida tarde ocurre en las personas que trabajan de noche. Muy frecuente en el personal del área de la salud, enfermeras, médicos, y esto sí lo puedo decir de primera mano porque me ha tocado hacer turnos nocturnos. Nosotros, cuando trabajamos de noche, tenemos la tendencia a comer comidas que tengan alta densidad energética. Entonces, usted ya no piensa, usted ya está cansado y usted quiere comer cualquier cosa. Usualmente en los hospitales, pues no van a tenerle muchas opciones saludables. Usted resulta comiendo lo que no debería comer, muchísimos ultraprocesados,
están en altísimo riesgo de obesidad y se ha visto en los estudios que se han hecho en enfermeras que aquellas y aquellos que trabajan de noche tienen un aumento significativo en el riesgo de desarrollar diabetes y desarrollar síndrome metabólico. Lo que ocurre es que hay una mala alineación entre el reloj biológico y la hora convencional. Deberían más o menos coincidir, pero en este caso la hora convencional usted debería estar durmiendo, pero realmente está despierto y está trabajando. Esa mala alineación es la que contribuye a que todos estos problemas ocurran. Lo que se ha observado es que en las personas que trabajan de noche aumentan los niveles postprandiales, o sea, después de que usted come, de una proteína que se llama grelina, y lo que hace esta es que aumenta el apetito y curiosamente lo aumenta más por las comidas que tienen alta densidad energética. O sea, el trabajador de noche está en altísimo riesgo de desarrollar obesidad y diabetes mellitus. Hablemos un poquitico del desayuno. Con el desayuno ha habido resultados contradictorios con respecto a comer o no comer desayuno. Entonces hay estudios que mostraron que las personas que no comían desayuno tenían un riesgo metabólico más alto, un riesgo de diabetes mellitus más alto, independientemente de la calidad de la comida que consumían. Todos esos estudios fueron observacionales, los dos más importantes fueron publicados por Rucatul en el Journal Chronobiology International en el 2014 y por el doctor Mecari en el American Journal of Clinical Nutrition también en el año 2014. Entonces, como que se había considerado que saltarse el desayuno es malo. Sin embargo, hay un estudio publicado en el año 2019 que cogió 13 experimentos y les hizo una revisión sistemática. Esto lo hizo el doctor Siebert en el British Medical Journal nuevamente en el año 2019 y encontró que si usted en lugar de saltarse el desayuno añade desayuno, o sea, después de no venir desayunando, empieza a desayunar, eso no ayudó para que usted perdiera peso. Y esto de todas maneras hay que tomarlo con precaución porque los estudios no son de la más alta calidad, pero sí empezó a sembrar la duda, ¿no? Como que unos estudios dicen, oiga, sí, no se salte el desayuno, y este dice, no, no importa, da como lo mismo si usted desayuna o no desayuna. Entonces, como que hay estudios en ambas direcciones, ¿no? Entonces, hay un grupo que se dedicó a tratar de responder esta pregunta con un estudio que se llama de randomización o aleatorización mendeliana. Lo que hace esto es que identifica una variante genética que se ha asociado con un desenlace. En este caso, se encontraron 6 variantes genéticas en estudios poblacionales genéticos de genómica y encontraron que esas 6 variantes genéticas asociaban directamente saltarse el desayuno con la mala regulación del ciclo circadiano y con alteración del metabolismo. Esto es bien curioso porque entonces hay una relación genética que explica que la gente no coma desayuno, que se salte el desayuno. Y eso es verdad, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo nunca he necesitado desayunar, yo nunca he desayunado, ¿no? Probablemente ellos exhiben una o varias de estas variantes genéticas y también explica por qué hay personas que sí les afecta no comer desayuno y otras, a unas sí les afecta y a otras no les afecta. O sea, no todo el mundo es igual. Entonces es muy difícil dar un consejo para todo el mundo, decir, no, a mí me funciona no comer desayuno, nadie debía comer desayuno, no deberían ni vender cosas para el desayuno. Eso es incorrecto, porque hay una gran variabilidad interindividual. Hay personas que exhiben esta variante genética, hay personas que se exponen a factores ambientales diferentes, entonces no podemos tratar de calzarle el mismo guante a todo el mundo, ¿no? Hay un estudio, de hecho, bien interesante del doctor López en Clinical Nutrition del año 2019 en gemelos. Entonces, en ese grupo de gemelos encontró que el no comer desayuno, la actitud de no comer desayuno, el comportamiento de no comer desayuno, tiene alta herencia. O sea, es genéticamente determinado en un 56%. Para el almuerzo, para la hora del almuerzo, esto es determinado genéticamente por el 38, en el 38%, mientras que para la hora de la comida, eso sí es completamente ambiental, no tiene ningún determinante genético. Entonces, repito, el desayuno, la hora a la que usted come desayuno es determinada genéticamente, esto es curiosísimo,
hasta en un 58% de, digámoslo, de la explicación es dada por factores genéticos. Para el almuerzo es menos, es 38%, y para la comida nada que ver la genética. O sea, usted sí come es porque quiere y se le da la gana, pero no porque usted esté destinado genéticamente. Y esto tiene hasta lógica, ¿no? Tiene que haber un mecanismo genético que garantice que a usted le dé hambre durante ciertos momentos del día, que es cuando hay acceso a la comida. Esto me parece supremamente interesante y no es algo que se esté todo el tiempo tratando. Y fíjense que la dimensión de la pérdida de peso es muy compleja. O sea, no es simplemente coma calorías, bote calorías. No, fíjense que hasta el horario influye. Entonces vemos que las personas que desayunan demasiado temprano, digamos, yo desayuno a las 3 de la mañana todos los días. Bueno, ellos también pueden tener problemas porque es probable que a las 3 de la mañana los niveles de melatonina suyos todavía estén altos y se encuentre usted con la mezcla satánica otra vez, que es melatonina alta y comer mientras tiene esa melatonina alta. Entonces, ahí puede haber problema y eso es particularmente cierto si usted tiene la variante genética del receptor de melatonina que precisamente lo pone en riesgo de esto. Entonces, no se les olvide, es importante lo que llamamos el cronotipo, o sea, cómo se comporta usted en términos de reloj biológico, y la genética, en términos de las variantes genéticas de algunas proteínas, específicamente el receptor de melatonina. Entonces, resumamos y demos algunas recomendaciones para que todo el mundo se vaya tranquilo para su casa. Entonces, lo primero es importante saber que el momento, el tiempo en que usted consume sus alimentos es un sincronizador externo del ciclo circadiano. Eso es lo primero. Es importante también ver que la coincidencia entre lo que usted come y los niveles de melatonina determina su riesgo mayor o menor de desarrollar obesidad, de tener problemas para perder peso e inclusive para el desarrollo de intolerancia a la glucosa, potencialmente síndrome metabólico y diabetes mellitus. Es importante ver entonces que el tiempo, el momento en que usted come puede ser crítico en los programas de pérdida de peso. Es una variable que se debe incorporar, además de todas las demás que incluyen seguramente el ejercicio físico, dormir bien, bajar el consumo de calorías o inclusive hacer ayuno intermitente si eso es lo que usted está haciendo. Es importante también recordar que el saltarse el desayuno, por una parte, y las horas, la hora a la cual usted desayuna y almuerza, tienen una importante contribución genética, lo cual no ocurre con la hora a la cual usted cena. ¿Esto por qué es importante? Porque esa hora a la cual usted cena, usted la puede variar. Eso no está usted condenado a comer necesariamente a cierta hora. Lo que sí debe tratar de hacer es comer lejos de su comienzo del pico de melatonina. Usted se conoce bien y en cualquier caso es muy mala idea usted comer y mismo acostarse a dormir. No solo por las razones digestivas, sino por todo esto que estamos hablando. No quiere usted que coincidan la melatonina con la ingesta de alimentos, en lo que yo he venido a llamar la mezcla satánica. Sabemos entonces que comer muy tarde puede ser la piedra en el zapato que esté evitando que usted pueda bajar de peso. Y hay que siempre recordar que la obesidad es un problema multifactorial, que usted no la va a solucionar con una sola cosa, sino que usted tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo. Tiene que hacer ejercicio, tiene que comer alimentos naturales no ultraprocesados, tiene que dormir bien, pero además de todo eso, tiene que comer lejos de sus picos de melatonina, no cerca. Y si usted tiene que escoger en qué momento come la mayoría de calorías, hágalo más temprano que tarde. No deje que la comida más hipercalórica sea exactamente antes de acostarse. Esto creo que es una forma práctica de resumirla, toda esta discusión, y nos pone o hace hincapié en el hecho de que el momento de comer es importante y hay que ponerle cuidado. Espero esta información haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio.